A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a un programa más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. En la España medieval, cualquier trabajo que se hiciera con las manos era innoble, y uno de esos oficios menospreciado era ser médico. Y había un médico que en una carretilla iba de pueblo en pueblo, acompañado por su pequeño hijo llamado Miguel, que con el correr de los años habría de convertirse en el más famoso escritor de todos los tiempos. Y aunque era descendiente de judíos conversos de apellido Díaz, los antepasados habían decidido llamarse Cervantes, para borrar un poco aquel pasado que en España resultaba peligroso. Aquel jovencito, Miguel de Cervantes, hijo del médico, recorrió los principales poblados, nutriéndose de experiencias que, años después, se iban a reflejar en sus escritos. Antes de ser una estrella de las letras, este joven, Miguel de Cervantes, tuvo que escapar porque fue sometido al castigo de cortarle la mano por una pelea callejera. Y después se hizo militar, participó en la batalla de Lepanto, recibió 3 heridas y una de ellas le dejó inválido el brazo izquierdo. Luego vino la esclavitud, cuando fue capturado por piratas berberiscos, y fueron 5 años de doloroso cautiverio, durante los cuales intentó escapar varias veces, y en los cuales salvó su vida de manera prodigiosa. Y más tarde, la cárcel, y el pedir favores a los poderosos, que nunca se supieron que tenían al frente al más grande escritor de todos los tiempos. Ese fue Miguel de Cervantes Saavedra, el príncipe de los ingenios, el creador del Quijote, y estaba naciendo un día como hoy, 29 de septiembre de 1547. ¡Feliz cumpleaños a don Miguel de Cervantes, autor de la más bella novela de todos los tiempos, escrita con sonrisas y con dolor, es decir, escrita con amor! Despiértese bien informado. Quito TV, con el arquitecto David López. Las noticias más importantes de nuestra capital. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Quito TV, aquí en Noticiero Telesucesos. Amenazan a juez que lleva caso de Jacobo Bucaram. La Fiscalía General del Estado emitió un comunicado la tarde de este lunes indicando que inició las investigaciones correspondientes y activó los protocolos del Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y otros participantes en el proceso penal, SPAP, en vista de la amenaza realizada por 3 individuos extranjeros en contra del juez que lleva el caso de Jacobo Bucaram Puley, en donde se le indica que revoque la medida, la cambie o se atenga a las consecuencias. El juez que recibió la amenaza a través de su secretario es el juez Ronald Guerrero, así lo confirmó la ministra de Gobierno María Paula Romo, quien mencionó además que el juez Guerrero recibirá toda la protección que necesite por parte de la Policía Nacional. Recordemos que Jacobo Bucaram Puley se encuentra recluido en la cárcel de La Tacunga desde la madrugada del último domingo, luego de ser detenido el viernes en Medellín, Colombia, y luego expulsado hacia nuestro país. El Consejo de la Judicatura también rechazó vía comunicado las amenazas recibidas por el juez Guerrero, así como cualquier injerencia en contra de jueces y juezas, a la vez que condenaron cualquier acto de violencia en contra de cualquier servidor judicial. Quiero recordar, amigos televidentes, que el pasado 1 de junio en un control policial en la provincia de Santa Elena se detuvo a 2 israelíes con credenciales falsas que los acreditaban como agentes de la DEA y $100,000 en efectivo en el vehículo en que se movilizaban. Shi Dahan y Oren Sheyman, así fueron identificados los 2 extranjeros, quienes en su versión afirmaron que las credenciales fueron entregadas por parte de funcionarios de la Agencia Metropolitana de Tránsito, AMT, y que el dinero correspondía a una parte del pago que les había realizado Jacobo Bucaram Puley por la venta de insumos médicos. Todo esto en medio de la pandemia.
Posteriormente, en un allanamiento a la vivienda donde residían, se encontró $200,000 más. El 8 de agosto pasado, Shi Dahan apareció asesinado en su celda de la penitenciaría del Litoral donde estaba detenido. Sheyman, en cambio, fue herido. Días antes de la muerte de Dahan se difundieron audios de conversaciones de Dahan desde la penitenciaría del Litoral y Abdalá Bucaram Ortiz y Jacobo Bucaram Puley. En los audios, estos dos últimos le ofrecen controlar el tribunal que lo iba a juzgar. Lo único cierto es que Shi Dahan fue asesinado mientras negociaba con los Bucaram su salida de la cárcel, a cambio seguramente de no involucrar a Jacobo Bucaram, tal y como se deja entrever en los audios filtrados. Varias preguntas saltan ahora a raíz de esta amenaza recibida por el juez Guerrero. ¿Están los Bucaram atrás de las amenazas realizadas al juez Guerrero? ¿Tuvieron algo que ver los Bucaram en la muerte de Shi Dahan? ¿Existen nexos entre los accidentados en la avioneta que iba Daniel Salcedo y la familia Bucaram? ¿Avioneta que pertenecía al íntimo amigo de Abdalá Bucaram, Alfredo Adum? ¿Por qué las empresas de Daniel Salcedo compraban los pasajes aéreos para Dalo Bucaram y su familia para viajar a Miami y hospedarse en la casa de Daniel Salcedo? Amigos, creo que los diversos hechos que se han dado nos dejan más certezas que interrogantes. La justicia debe actuar y castigar como se debe a los responsables, a los que jugaron, como en este caso, con la salud, bienestar y recursos de todos los ecuatorianos. Hasta la próxima, felicidades. Los candidatos, personajes que intervendrán en el próximo evento electoral en febrero de 2021, con Meili Rosas. Hoy nos acompaña Verónica Sevilla, desarrolladora de negocios, experta en turismo y coach de liderazgo, actualmente precandidata a la vicepresidencia de la República por el movimiento Suma, en binomio con el abogado Guillermo Celi, precandidato a la presidencia de la República. Verónica, bienvenida. Gracias, Mari, gracias a todos los que nos ven en Telesucesos, un abrazo grande y obviamente mucho gusto de estar con ustedes y compartir nuestra visión de sumar a todos para salvar al Ecuador. Ecuador atraviesa una grave crisis económica y sanitaria. ¿Por qué desea asumir el reto de sacar adelante al país y formar parte de una larga lista de candidatos? Claro, si ustedes deciden finalmente inscribirse hasta el 7 de octubre. Bueno, nosotros estamos escribiendo la candidatura el 1 de octubre, este jueves a las 11 de la mañana en el Tribunal Supremo Electoral. Somos la candidatura seria, somos una candidatura estable, con un plan de gobierno que se basa en el eje de nuevamente potenciar la agricultura a través del turismo, la salud importantísima de forma flexible, la salud preventiva, la libertad de expresión, la libertad de poder escoger, la vivienda, la vialidad, el emprendimiento básico para generar esta economía familiar que nos permita mantenernos en estos momentos de pandemia. A mí me motiva especialmente el momento difícil porque cuando las cosas se ponen difíciles, las personas debemos salir a trabajar por la comunidad. Y también me motiva este espacio femenino, el representar a la mujer ecuatoriana en este binomio mixto que trabaja en conjunto para sacar adelante a las familias ecuatorianas. ¿Ustedes han pensado aliarse con algún partido político o declinar su candidatura? Bueno, nuestra alianza es con los ecuatorianos, con las mujeres y los hombres ecuatorianos que hoy quieren un cambio diferente, que están cansados de los mismos políticos y de las mismas personas de siempre que nos tienen y que estamos como estamos. Nosotros somos personas nuevas que hemos probado en nuestra carrera, Guillermo Celi como abogado y como asambleísta, sacando leyes de emprendimiento, sacando leyes justamente para los polos productivos, y yo desde el punto de vista también privado, que soy experta en desarrollo de negocios, que lo que hago es justamente la reingeniería en los momentos difíciles. Así que la alianza es con el ecuatoriano, con la ecuatoriana, con los jóvenes, con el empresario, con el emprendedor, con las mujeres, con esos jóvenes que hoy están viendo difícil su vida, su educación. Con ellos es porque nosotros vamos a sumar para sacar el país adelante. Uno de los sectores más afectados desde que inició la pandemia es el sector turístico.
Usted, como experta en esta área y exgerente de Quito Turismo, ¿qué considera se debe hacer para levantar y apoyar a este sector? Definitivamente el turismo en su momento, yo misma lo dije ya en marzo cuando estábamos con el problema del COVID a nivel mundial, requiere de préstamos de bajo o ningún interés con tiempo de gracia para justamente generar el flujo de caja en esas empresas que hoy por hoy no están recibiendo ese impulso. Y también requiere de una planificación de justamente en tiempo para el momento de la reactivación y también reactivar desde el turismo local, pero también con orden, con dirección. Las personas necesitamos saber cómo salimos y eso no ha habido coordinación. El país necesita un plan estratégico de turismo en la nueva realidad del turismo del mundo. Somos un país con ventajas comparativas y competitivas para el nuevo turismo rural, para el turismo de naturaleza, para el turismo de sitios abiertos. Tenemos una gran ventaja y esa ventaja es la que vamos a trabajar con Guillermo Celi en nuestro gobierno para llevar el turismo a los confines más profundos del Ecuador. ¿Cuáles son las 3 principales propuestas que tienen junto a Guillermo Celi para levantar y sacar adelante al país? Bueno, las 3 principales que tenemos son la reactivación económica a través del emprendimiento, con ayudas financieras de bajo costo, con tecnificación, la educación dual que permita que los jóvenes accedan a una universidad y también a escuelas técnicas que les permitan recibir ingresos desde los primeros años de estudios y que puedan generar nuevas profesiones técnicas que les ayuden a poder mantenerse y a mantener a sus familias, y especialmente a las mujeres que hoy por hoy en el Ecuador se casan muy jóvenes o tenemos hijos muy jóvenes o definitivamente no tenemos acceso a la universidad. Pues ahí están las carreras técnicas que además permiten subir el nivel del Ecuador en temas de emprendimiento. El tema también del turismo como eje productivo, como política pública, con un plan claro, con una ley de turismo que nos permita operar, que todos trabajemos en conjunto justamente transversalmente en el turismo. Tenemos también una deuda ambiental que tenemos que cuidar, tenemos que cambiar esa matriz productiva del Ecuador, proteger e incluir a las mujeres y a las niñas dentro de la economía y dentro de la educación, entre otras cosas. Sabemos que la vicepresidenta o vicepresidente se encarga de realizar lo que le encomienda el presidente de la República, pero recientemente se vetó el Código Orgánico de la Salud. ¿Qué hacer por el Código Orgánico de la Salud? Bueno, lo más importante en este momento es justamente generar un código que vaya viendo exactamente esa salud, esa nueva salud. Y fíjese que hoy por hoy también la salud se ha replanteado. Hoy la salud debe ser una salud que sea más preventiva, que sea mucho más preventiva que, como yo digo, la gestión del fracaso, porque en cierta manera son gestión del fracaso, no hay una gestión preventiva. Fíjese lo que pasa hoy con el coronavirus, ¿no? Definitivamente. Y otra cosa también en el sector de la salud es limpiar la corrupción, porque hay ingentes sumas de dinero que se han desperdiciado justamente en estos famosos negociados en los hospitales, y eso es justamente lo que hay que tener, un control y además trabajar en salud preventiva con una ley que nos permita justamente generar ese bienestar desde la concepción del niño hasta nuestros adultos mayores que a veces no tienen acceso a esta salud que les permite tener una vida digna. Recordemos que el Ecuador es un estado laico. ¿Por qué en varias ocasiones se genera como este vínculo entre escuchar lo que dicen los sacerdotes y también los expertos, bueno, en este campo de los pro vida, y las personas que están a favor del aborto? ¿Qué hacer por el aborto en el país? Yo creo que lo que tenemos es que encontrar las coincidencias. Podemos creer en muchas cosas y lo importante es encontrar las coincidencias donde queremos trabajar. Y yo, por ejemplo, creo que la mujer es el centro es el centro de toda esta polémica, ¿no? Nos hemos olvidado que las niñas y las mujeres están en un sitio de vulnerabilidad, que no sacamos nada de alguna manera solamente trabajando con el remedio. Hay que trabajar desde la educación y por eso nosotros planteamos una educación a la mujer especial, técnica, que le permita tener esa independencia, que le permita en muchos casos tomar la decisión de salir de su casa porque tiene un abusador o porque tiene una persona que le está maltratando, la mujer casada, aquella mujer que tiene hijos solos.
que como yo sacan adelante a su familia de alguna manera, que se divorcian y que en algún momento no tienen ni la pensión alimenticia. Es decir, la mujer, la base de la sociedad es la educación para que ella pueda tener independencia económica y pueda decidir y pueda ocupar esos espacios de decisión en su familia desde que es niña hasta que pueda ser incluso una madre independiente, una madre que mantenga a sus hijos y que los pueda llevar adelante y que se lleve adelante a ella misma, porque en muchos casos hay mujeres que viven solas y que no tienen opciones y que definitivamente ese es uno de los renglones más importantes de nuestro gobierno. ¿Qué mensaje esperanzador le enviaría a los jóvenes en esta época de pandemia, en la cual los empleos se han perdido, en el cual la educación ahora es virtual y los jóvenes tienen que acoplarse a nuevas herramientas para poder sacar adelante sus estudios? Yo les digo a todos a esas jóvenes y a esos jóvenes del Ecuador que cuando las cosas se complican hay que apretar, que definitivamente hay opciones, el emprendimiento es una de ellas, la educación dual es una de ellas. Hay que aprender a hacer las cosas diferentes para tener resultados diferentes. Y con Guillermo Celi y conmigo vamos a sumar para justamente hacer esas cosas diferentes y salvar al Ecuador. Ahora que topa el tema del emprendimiento, recordemos que muchos jóvenes emprenden, pero los emprendimientos no permanecen en el tiempo, sino que muchas veces se pierden y los negocios empiezan a quebrar. El emprendimiento es un sistema productivo, es un sistema de empresa que tiene unas connotaciones diferentes a las que puede tener, por ejemplo, una empresa de inversión, ¿no? Primero, nosotros estamos planteando los préstamos justamente a máximo el 5% de interés. Estamos planteando también fondos concursables, fondos justamente capital ángel, capital semilla, para generar esos emprendimientos. Pero todo eso con un sistema de acompañamiento en la planificación y la llevada y la puesta en el territorio del emprendimiento. En el Ecuador es en Sudamérica el país que más emprendimientos tienen, pero 8 de cada 10 fracasan por mala planificación. Yo soy experta en planificación estratégica y ese es uno de los apoyos y de las ayudas que nosotros vamos a poner en nuestro gobierno para el emprendimiento. No solo el capital, no solo la idea, no solo la innovación, no solo la creatividad, sino transversal a todo, un acompañamiento en la planificación y en la implementación de ese plan. Me comentó que se inscriben el 1 de octubre. ¿Qué les dicen las encuestas a Guillermo Celi y a Verónica Sevilla? ¿Perdón? Disculpe, no le escuché. Me comentó que ustedes se inscriben el 1 de octubre, pero ¿qué les dicen las encuestas de aceptación a su candidatura, a Guillermo Celi y a Verónica Sevilla? Bueno, nosotros hemos recorrido el país, estamos recorriendo, Guillermo está recorriendo y vemos que la gente se suma a nuestra propuesta. Las encuestas hay de diferentes tipos, hay las encuestas contratadas por los mismos partidos, por los mismos candidatos para de alguna manera decir lo que conviene. Las encuestas solamente son la foto de un momento. Nosotros tenemos hoy un crecimiento importantísimo en las provincias de Manabí, en Guayas, en Tungurahua, en la gente joven. Estamos midiendo, pero claro, obviamente nosotros justamente somos los que llevamos adelante esta nueva propuesta innovadora. ¿Qué estamos esperando? Estamos esperando justamente, hay un 60% de indecisos. Eso demuestra que las propuestas típicas y los políticos de siempre que tienen esos números que dicen tener, no generan esa propuesta en ese 60% de indecisos, que en su mayoría son jóvenes. Y yo les digo a los jóvenes que nosotros tenemos la propuesta innovadora, la propuesta honesta y la propuesta transparente, así como a las mujeres y hombres ecuatorianos que están esperando cambiar este país, sumar y salvar al Ecuador. Muchísimas gracias, Verónica, por acceder a esta entrevista. Más adelante estaremos conversando sobre este y otros temas respecto al sector del turismo. Gracias a usted, que tenga un muy buen día. Regresamos mañana con otro precandidato a la vicepresidencia o a la presidencia de la República. Quédese con nosotros. Deportes en la mañana con Pablo Montenegro. Muy buenos días, televidentes de Canal 29 Telesucesos. Queremos comenzar esta nota informativa con lo que pasó con Richard Carapaz en el Mundial. Fue puesto 22. Mucha gente cree que es un fracaso. Es que los ecuatorianos
O debemos ser primero o no servimos para nada. Escuchemos al especializado en ciclismo, nuestro cordial y directo amigo Ernesto Almeida Erazo. Él nos presenta lo que pasó en este mundial y la actuación del equipo ecuatoriano. Y siguen las buenas noticias para el ciclismo ecuatoriano. El día de ayer, domingo, en la prueba de ruta del mundial, el equipo ecuatoriano hizo una muy buena actuación. Con Richard Carapaz, que se ubica en el puesto número 22, a 1 minuto 34 de el francés Julián Alaphilippe, que se coronó como campeón del mundo, recorriendo 258 kilómetros y tuvo un gran aliado, Jonathan Caicedo, que se convirtió en un gregario muy bueno, y Jefferson Cepeda, que también realizó un trabajo excepcional para la ubicación de Richard. Ha sido importante. 177 ciclistas se inscribieron, partieron 174 y terminaron 88. El resto, es decir, los 86, no pudieron terminar. Y eso es una aceptable actuación, por decir muy buena, la de Richard Carapaz, que nos da en otra gran noticia ahora en el Mundial. El día miércoles va a actuar Jonathan Narváez en una competencia en Italia. Alexander Cepeda se prepara también para estar ya el 3 en el Giro, al igual que Jonathan Caicedo con su equipo el Pro Ciclismo. Es decir, buenas noticias para el deporte ecuatoriano, buenas noticias para el ciclismo y sobre todo lo que se viene es muy bueno. El Giro con 3 ciclistas, la Vuelta donde va Richard Carapaz. Tenemos en el ámbito local la Vuelta al Ecuador, la Vuelta a la Juventud, convenios que tienen varias escuelas, es decir, el ciclismo está en auge, hay que apoyar directivos, empresa privada, autoridades y sobre todo el empuje que la prensa deportiva debemos darle. Así que enhorabuena, que vengan días mejores y con estas lindas noticias del ciclismo ecuatoriano. Liga Pro. Faltando una fecha para la culminación de la primera etapa de la Liga Pro, hay que decir algunas novedades. En primer lugar, voy a irme antes de lo más importante, aunque todo es importante. El Independiente determina que hay más contagiados. Ustedes me habían escuchado que yo califiqué el partido entre Barcelona e Independiente como el clásico del coronavirus, porque tanto Barcelona como Independiente se enfrentaron al equipo brasileño que incluso por la justicia de ese país fue prohibido para seguir jugando. Pero el fútbol es el rey de los deportes y pueden morirse los jugadores, pero se juega el fútbol. Ahora hay más contagiados en el Independiente del Valle y eso sí es muy preocupante. Con la goleada de Liga Deportiva Universitaria en calidad de visita ante el técnico universitario, 5-0, Liga es ya el finalista de la primera etapa, es decir, ya juega Copa Libertadores y va a jugar la final siempre y cuando en la segunda etapa haya otro finalista. Me dirán, no, pero todavía hay posibilidades que el equipo del Independiente, pero debe ganarle el equipo Independiente por 2 goles a su próximo rival. El Musurruna, que es rival de Liga, tiene que ganarle por 2. No. El fútbol es lógica. Y Liga Deportiva Universitaria, tras el 5-0, que en estas últimas fechas está jugando bien, las 3G, gana, golea y gusta el equipo de Liga Deportiva Universitaria. Pablo Repeto por fin está poniendo un equipo que hace emocionar a sus parciales y ya está para ser el finalista. Yo me la juego, yo soy generales antes de las batallas. Liga Deportiva Universitaria para mí va a ganar la siguiente etapa y no va a haber final. Y digo, ¿por qué va a ganar la siguiente etapa? Una deducción lógica. El torneo normalmente se realizaba en 10 meses, hoy va a ser en 6 meses. Se decía que luego de la primera etapa hay el bajón de los jugadores, el aspecto anímico, se relajan. Hoy no, hoy va a estar todo seguidito. Para mí, Liga Deportiva Universitaria va a ser el gran ganador. En resultados, el equipo del Nacional con las justas empató con Lorense 2-2. El Musurruna ganó al Guayaquil City por 2-1. El Olmedo, que iba ganando fácilmente al Aucas,
terminó apuradito 3-2. El Independiente, ahí perdió la chance para jugar la final, le empató al Barcelona 1-1. La Liga, insisto, ganó en Ambato 0-5. El Delfín con la Católica empató 0-0. El Emelec ganó al Deportivo Cuenca 2-0. El Cuenca está convocando urgentemente a una sesión porque quiere que ya se hagan el cambio de directiva y se conozca el nuevo convenio o el convenio que se va a firmar por parte de quien va a respaldar la parte económica. Vamos a tener fútbol hoy martes. Miércoles tenemos Liga Pro y Copa Libertadores. Jueves tenemos Copa Libertadores. Viernes vamos a tener Liga Pro. Para fútbol tenemos en cantidades industriales. La noche de los recuerdos. Esta noche seguimos con la noche de los recuerdos. Estos programas que hemos desempolvado de una década atrás, para que usted recuerde lo que hacíamos hace más de 10 años, con Cecita Pardo, con Cristina Castelo y con algunas personas más aquí en Telesuceso. Invitados cordialmente para que nos sintonicen lunes, martes, jueves y viernes a las 20 horas y el día miércoles 20:30. Y nos pueden mirar también a través de Facebook Live. Muchas gracias, muy gentiles. Hasta mañana. Cuando usted está dialogando con los jóvenes, usted a decir algo y los jóvenes dicen, este viejo, sin que se den cuenta que los jóvenes más tarde van a ser también viejos, ¿no? Pero ya ¿Cómo es dialogar con los jóvenes? Bueno, lo que nosotros hacemos es una comunicación, primero abrir un nivel de confiabilidad, hacer un espacio donde ellos comiencen a confiar en el adulto. La confiabilidad significa que ellos puedan sincerarse con sus problemas, situaciones, para nosotros poderles hacer ver el panorama de alternativas que hay para solucionar sus problemas. Solamente les sugerimos cuáles los caminos que hay y ellos seleccionan para que busquen el bienestar para ellos luego con un cambio de conducta. Televidentes, Canal 29, Canal 73, tengan ustedes muy buenas tardes. Tenemos a alguien que es muy vinculado al deporte, le dicen el gringo, le dicen Jaime Boven, y como es manavita le dicen el cacique, por eso es hincha del Aucas también. No hay nada que... Aucas Marañón a la guerra. Lindo equipo, querido por todo el mundo, porque el Aucas es así, y en el amateurismo, gloria a ti, podríamos decir, el Auquitas. Bienvenido, Jaime. ¿Y cómo le ves a tu equipazo? Gracias, César. Un saludo a los televidentes de Canal 29. En primer lugar, muy lamentable porque Aucas se ha convertido en el centro del escándalo permanente. Le ha pertenecido a Aucas trabajar. Entiendo yo que le nombrarán al doctor Montenegro, porque el doctor Montenegro también es de los que le mandan. ¡Qué raza por los Montenegros! ¡Montenegro! Ha traído barria propia. Yo he dicho doctor Montenegro. Bueno, no me saque los minutos. Bueno, pero te digo, el doctor Montenegro por lo menos le hizo entrar a una liguilla, le mantuvo siempre en primera categoría, etcétera. ¿Crees tú que se puede hacer una de los buenos dirigentes, de los mediocres, de los puro bla bla, nada? ¿Crees tú que podrías volver? Porque ya no te he visto ni en el estadio, ¿te prohibieron o qué? No, simplemente uno a veces evita sufrir una nueva decepción porque uno sabe cómo está el equipo cuando ha sido dirigente. Pero estás a la presidencia. El gringo a la presidencia. Bueno, arréglate los ojos primero.
Esa bestia. Ya. Bueno, Ya siga bestia. Me han dejado con el grupo Élite, Quitarán Yay, Bus Embajada, Tren en Movimiento, ¿sí? Tren en Movimiento, etcétera, del Colegio Andino. O sea, los deportistas, los que tienen las fans, los que tienen las enamoradas escondidas, los que se quedan suspensos en más de 6 materias, todo eso. Hola. Bueno, aquí tenemos el primer deportista del Colegio Andino. ¿Tu nombre? Mi nombre es Yacine Bernaza. ¿Cómo? Yacine Bernaza. Eso, duro para que parezca el voz del locutor. ¿Y cuánto mides? Mido aproximadamente ¿O estás en zancos? 95. No. ¿Y calzas? Quedan 13, eso es 48. ¿48? Sí. O sea que eso cuando tengas huevos ya es para que cuna. ¿Sabes? Capaz. A propósito que le veo con los cachos, se me vino a la mente un cacho, un cuento. Sí. La señora va donde el médico, dice, doctor, quiero que a mi marido le ponga como un toro. A ver, desvístase, vamos a comenzar con los cachos. Aquí tenemos una invitada, pero del otro mundo, de otra galaxia, ¿vio? Leticia Madureira. Leticia Madeira. Madeira es lo mismo, vea, yo falo muito portugués, no me iba a fallar que no era así, mas gritando decía que no era así, mas gritaba I, canción, esa ahí. A ver, una cancioncita. Su mejor amigo, con Nivaldo Machín de la Noval. Consejos para la tenencia responsable de mascotas. Porque tu amigo lo merece, soy Nivaldo Machín de la Noval y estoy aquí para compartir consejos sobre la tenencia responsable de mascotas. Y en muchos casos hay que tomar en cuenta qué sucede con nuestro amigo cuando lo vemos triste, lo vemos decaído, no tiene muchas ganas de jugar, no tiene ganas de comer. Entonces hay que observarlo detenidamente. ¿Qué puede pasar? Bueno, primero hay que descartar que tenga alguna condición de tipo orgánica, quiere decir alguna enfermedad que lo esté afectando, puede ser una mala digestión, puede ser una dolencia mucho más grave, entonces hay que observar qué cosa es lo que sucede y en qué circunstancias tiene ese comportamiento. Después, también tenemos que tomar en cuenta que nuestros amigos se deprimen. Así es. Tal y como pasa con los seres humanos, que es tan difícil que la gente entienda que la depresión es una realidad, que la depresión existe, que las personas necesitan ser atendidas cuando tienen depresión, igual pasa con nuestros amigos. Entonces hay que buscar qué es lo que está provocando este cuadro depresivo. Puede ser que haya habido algún evento en la casa, en la familia, que haya provocado este momento traumático que causa el cambio de comportamiento. Entonces es importante observar y sobre todo intentar romper la rutina. Llévalo a su sitio favorito, hazle un juego, sácalo a hacer una actividad que disfrute mucho para ver cuál es la reacción y si es solo anímico o si además incluye algún tema orgánico. Así que siempre observa, eso es muy importante, porque tu amigo lo merece. Soy Nivaldo Machín de la Noval y nos volveremos a encontrar en una próxima ocasión. Segunda parte del noticiero Telesucesos, opinión de importantes personajes de la actualidad nacional en política, economía, salud y educación. Global Hoy con Alan Catey.
El Premio Nobel de la Paz va a ser nuestro tema de hoy. No han sido años muy buenos para el Instituto Nobel, para la Fundación Nobel. La suspensión en el año 2017 por un escándalo sexual que se produce al interior de la comisión literaria del Premio Nobel origina la no entrega de Premio Nobel en ese año y obviamente crea un ambiente de oscuridad alrededor de la manera en que se entregan los premios Nobel, ¿no? Recientemente, a raíz de la adjudicación justamente del Premio Nobel de Literatura y por motivos ideológicos, 2 de los miembros de la comisión de selección renuncian a integrarla, a seguir siendo parte de ella por motivaciones ideológicas similares a las que en su momento impidieron que el Premio Nobel de Literatura se entregara a un autor de la dimensión y de la importancia de Jorge Luis Borges, por ejemplo. A esta altura del año, pues la premiación del premio, la entrega del Premio Nobel se la realiza en el mes de diciembre, ya empiezan a aparecer los candidatos al Premio Nobel de la Paz. Y tenemos ya al menos 2 que han sido postulados. El uno, el presidente Trump, a quien se le ha propuesto para el Premio Nobel de la Paz por los esfuerzos, por las actividades que él ha desarrollado para propiciar el acercamiento y el rompimiento del statu quo en que había caído la situación en Oriente Medio, y al propiciar él el acercamiento de Bahrein y de los Emiratos Árabes con Israel y el establecimiento de relaciones, ha significado un paso que podría de alguna manera destrabar este ovillo que siempre se constituye el Oriente Medio. Ya se había propuesto al presidente Trump para el Premio Nobel por las conversaciones que había mantenido con el dictador coreano, con Kim, y que lamentablemente no llegaron a ninguna parte. En realidad vemos hoy día que Kim sigue produciendo armas nucleares, sigue produciendo misiles, y utilizó muy bien el acercamiento con el presidente Trump para promocionarse en lo interno como el único líder coreano que habría sido capaz de sentar a la mesa de las negociaciones a los Estados Unidos. Ojalá esto que estoy comentando no sea una especie de pronóstico de lo que pueda pasar en Oriente Medio. Ojalá no sea así, ojalá el proceso de acercamiento en Oriente Medio continúe avanzando, continúe desarrollándose de la manera en que todos esperamos. Por otra parte, se está planteando también una candidatura para el Premio Nobel de la Paz a favor del presidente de la Federación Rusa, el señor Putin, Vladimir Putin. Ya se propuso también un Premio Nobel de la Paz para él en el año 2014, cuando durante la crisis siria él intervino para interponer sus buenos recursos y lograr que una inminente intervención occidental en Siria se detuviera ante su oferta de que él lograría desarmar al régimen de Bashar al-Assad de las armas químicas que tan generosamente estaba utilizando Bashar en contra de sus propios ciudadanos. En ese momento se propuso, pues, el Premio Nobel de la Paz para el presidente Putin, sin tomar en cuenta que lamentablemente las armas químicas siguieron siendo utilizadas, que el señor Bashar al-Assad es un estrecho aliado
de Rusia y del presidente Putin, y que Bashar le debe prácticamente su supervivencia a la intervención rusa en la campaña en contra de sus ciudadanos, que se ha saldado hasta el momento con alrededor de 500.000 de muertos y casi 10 millones de refugiados sirios regados por el mundo. Ese ha sido un poco el precio que ha pagado el pueblo sirio por tratar de liberarse de una dictadura sangrienta como la de Bashar, respaldada por el presidente Putin, claro. De la misma manera en que el presidente Putin respalda a Bashar, respalda a varios otros dictadores por el mundo, el más reciente caso, el de Lukashenko en Bielorrusia. Los argumentos actuales que se esgrimen para proponer el nombramiento de Putin como premio Nobel se circunscriben a sus esfuerzos por mantener la paz y tranquilidad internas en Rusia y por alguna ayuda que ha proporcionado Rusia a varios países, entre ellos Irán y Venezuela, durante la pandemia del COVID-19. También se señala como un factor muy importante para la concesión del Nobel el que haya incorporado el nombre de Dios en la Constitución rusa, nombre que antes no estaba. Parecería que la función de mantener la paz interna y la tranquilidad de un país es un poco lo menos que se puede pedir de un líder político, de un presidente. Esa es su función y esencialmente eso es su deber. No parecería un argumento de peso para el otorgamiento de un premio Nobel. Y en mi modesta opinión, al menos el haber incluido el nombre de Dios en la Constitución de Rusia. El obtener la paz al interior de Rusia también puede ser visto de varias maneras, ¿no? La paz y la tranquilidad que significa la represión en Rusia, la imposibilidad de los partidos políticos de participar realmente en política, la persecución que sufren los líderes opositores, la cárcel, la confiscación de los bienes de los mismos, generarían una especie de paz de cementerio. Y justamente del cementerio es de lo que se acaba de salvar el disidente y el opositor Navalny, Alexei Navalny, que se salvó y que pasa a formar parte de un pequeño club de sobrevivientes de estos intentos de envenenamiento, que ya integran 3 personas al menos, que serían él, Alexei Navalny, el expresidente de Ucrania, Litvinenko, y el exespía ruso, Skripal, y su hija Yulia, que han sufrido atentados contra su vida. Un poco esa paz de cementerio no parecería tampoco el escenario perfecto o el espacio en el cual se debería pensar para adjudicar a alguien el Premio Nobel de la Paz. Como están las cosas, todavía veo a ese premio desierto. Muchas gracias. Enfoques con Claudia Arteaga. Gracias por estar siempre acompañándonos aquí en Sucesos. Hay muchos temas de interés que deben ser analizados y topados, yo diría diariamente. Uno de ellos es qué pasa con la minería en el Ecuador. La minería es un sector que está creciendo indudablemente en el país. Vemos proyectos importantes en la provincia de Zamora Chinchipe como Mirador y Fruta del Norte, toda una proyección minera desde la Amazonía sur del Ecuador. Hay quienes la critican, quienes quieren que se elimine, quienes hablan de que la gran minería o la minería a gran escala es dañina. Yo quisiera que ustedes miren estadísticas, miren datos de otros países como Canadá, como Australia, como los países nórdicos, que han trabajado años de años en minería y han demostrado la importancia de esta y las posibilidades que han brindado a sus países para el desarrollo, tanto en el área educativa, en el área social, en todas las áreas, porque los recursos minerales los necesitamos. Pensemos en la historia.
¿Cuántas conquistas se dieron por la búsqueda del oro? ¿Qué significó en la historia de la humanidad el conseguir el hierro, pasar de la edad del bronce, del cobre, perdón, la edad del bronce? Una serie de elementos que han permitido desarrollarse a la humanidad. Por eso Ecuador tiene una oportunidad importantísima de proyectarse con el recurso minero, siendo responsables en la explotación, exigiendo a las compañías que cuiden el ambiente, que tengan procesos claros de explotación, que exploten los minerales, pero que den salarios importantes a sus trabajadores. Cuando hablamos esta semana con quien lidera la Cámara de la Minería, María Aurelia Silva, ella nos dice, por cada trabajo, un trabajador en una mina, de manera directa significa 5 trabajos de manera indirecta, porque hay que movilizarse, hay que alimentar, hay que cuidar, hay una serie de elementos que se van sumando. Entonces pensemos la necesidad que tiene el Ecuador ahora de tener más fuentes de trabajo digno, confiable, responsable, con seguridad. Uno de ellos puede ser la minería responsable. Tenemos todos imágenes de lo que pasa en Buenos Aires, en las minas estas terribles que el año pasado fueron intervenidas incluso por el ejército y la fuerza policíaca. Terrible el maltrato a las personas, el maltrato al ambiente. Muchos recordamos lo que ha pasado en Nambije, en la propia Zamora Chinchipe, o lo que pasa en Zaruma. Hay que evitar la minería ilegal. La minería artesanal contamina, daña el ambiente, maltrata a las personas. Busquemos alternativas que, gracias a la legislación que tiene el Ecuador o los parámetros a nivel global, permitan que exista minería responsable y cuidadosa en el Ecuador. No podemos tener los parámetros de diferencias económicas, los parámetros tan graves que enfrentamos cuando vemos que hay miles de ecuatorianos que han perdido su trabajo. Tenemos que pensar en alternativas que reactiven la productividad, que consigan inversión extranjera de calidad para que este país pueda salir de adelante. Hay retos, hay oportunidades, la minería es uno de ellos. Nos hablan de que para que una mina funcione a gran escala necesita 12 años antes de empezar el proceso de explotación. Son los ejemplos de Mirador y Fruta del Norte. Han trabajado 12 años, primero investigando dónde están los recursos mineros, después preparando todo el proceso para extraer los recursos mineros. ¿Cuánta inversión significa para el país? Muchísima. Por lo tanto, pensemos, analicemos, busquemos seguridad jurídica, busquemos conocer de los temas y saber cómo como país podemos proyectarnos. Estamos en un ambiente preelectoral, decíamos la semana pasada, hay que votar con responsabilidad, pero hay que votar también pensando hacia dónde queremos proyectarnos como país. Hay una serie de posibilidades. Cuando hablamos de petróleo, hablamos de la maldición o la bendición del petróleo. Sin petróleo, ¿qué hubiéramos hecho? Es una pregunta que valdría la pena hacernos. Y también pensar en cada elemento que usamos diariamente. Muchos tienen que ver con petróleo, muchos tienen que ver con minería, por lo tanto, buscar un trabajo responsable, buscar proyectarnos, cuidar el ambiente, cuidar las fuentes de agua, que es posible cuando se hace minería con responsabilidad y cuidando las diferentes áreas. Gracias por acompañarnos siempre aquí en Telesucesos y en los espacios de enfoques. Estaremos con ustedes semana a semana dando nuestros comentarios y dando nuestro análisis de la situación del país. Gracias por estar con nosotros. Noticias del día con Carla Sánchez. Clever Antonio Bravo es docente e investigador de la Universidad de las Fuerzas Armadas del Ecuador, ESPE. Es miembro de número de la Academia Nacional de Historia del Ecuador. Máster y PhD en Historia de América Latina de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España, y máster en Relaciones Internacionales de la Universidad San Francisco de Quito. ¿En qué se sostiene la corrupción? La primera tarea de una construcción son los cimientos, y a pesar de que no son visibles, sostienen el edificio. El rascacielos de la corrupción se sostiene en 2 cimientos que son muy visibles: el paternalismo y la impunidad. El palanqueo, la viveza criolla, la devolución de favores, las mafias, el rabo de paja, la malversación de bienes públicos, el adulo, la patraña, los repartos, la mañosería, las manos sucias, el oportunismo, la moral en decadencia, los corazones que hierven por la plata, los ojos esquivos, uñas y pezuñas, en fin. Todo este catálogo de prácticas corruptas no consta en los planos, pero habita en todos los pisos, terraza y parqueaderos de este rascacielos. Sobre el paternalismo, vicio que viene desde el periodo colonial, no se ha dicho nada de su influencia en la corrupción, pese a ser uno de los 2 grandes cimientos.
Al respecto, Osvaldo Hurtado, en su libro Las costumbres de los ecuatorianos, refresca este comentario de que la sociedad colonial propició la conformación de una mentalidad paternalista que se volvió determinante en las relaciones entre los individuos y de estos con las instituciones. En un estado patriarcal, el paternalismo ejerce cierta sobreprotección a su pueblo, con el propósito de que éste conserve gratitud y compromiso a la autoridad. En mejores palabras, se puede decir que el jefe buena gente reparte su manada todo lo que implica pensar y sacrificarse, y con esto implica el yugo paternalista con el que el jefe gobierna y el pueblo duerme tranquilo y feliz. Así la vida se hace más ágil, más holgada. Vale reconocer entonces que el paternalismo y el populismo son hermanos gemelos. Es que con las tres palabras sagradas, no sea malito, se puede conseguir hasta el alma del diablo, dependiendo de la forma angelical con la que se pronuncie. En cuanto a la señora impunidad, el diccionario es muy preciso. En su significado, falta de castigo. Sobre esto, la historia ecuatoriana tiene mucho que decir, pero muchas veces se ha quedado muda. Muda porque la justicia impuso su ley a gusto y capricho del cliente. Muda porque la justicia no hizo justicia y dejó pasar. Así es como se instauró el derecho de delinquir sin castigo. La historia ecuatoriana se quedó muda, en ciertos casos, porque la justicia se vendió. Y lo peor, la satrapía vuelve a delinquir con el cinismo en sus mejores galas, con mayor experiencia, con una estrategia perfectamente planificada, con los infaltables abogados que anticipan la defensa y con argumentos que maquillan al delincuente como todo un serafín. El paternalismo y la impunidad permitieron la construcción de montones y montones de rascacielos, con paredes empañetadas de codicia y con pisos de madera fraudulenta. ¡Viva el 7 de septiembre del 2020! Muerto el perro. Muerto el perro, se acabó la rabia. Si vamos a la raíz de un mal y le sacamos al aire, al viento, a la verdad, el mal se acaba. Un labio de liebre, una nariz de Pinocho son males. Si la cirugía plástica cambia el labio leporino por una sonrisa a lo Cleopatra o la nariz de Pinocho por una a lo David Beckham, esos males se acaban para tales personas con suertes malditas, pero no para las demás malditas de pobreza y hambre. Asimismo, el refrán no funciona, sin más ni más, en los males políticos sociales. Condenados Pandilla y su Rafa, Ecuador no saldrá de pobreza, miseria, moral, ráfagas de robos, metrallas calibre 22, sino sobre todo distinguiendo aquí entre causa inmediata y causa de causas. Si leemos la Constitución 2008 a la luz titilante de los males de nuestra sociedad en estos años de la Pachamama y el Summa Causae, de jueces que pueden y casi deben, sin pecado alguno, interpretar a su parecer leyes y derechos, si el lema y el mote de la Constitución supuestamente redactada en Ciudad Alfaro, dejemos el pasado atrás y estamos entrando en terrenos pino-leporinos. La rabia no se acaba solo matando al perro. Se acaba además matando la rabia de una carta que no fue la redactada en su integridad por los representantes del pueblo en Monte Manabo, sino importada en grande medida a los carifeyos sociales 21 desde Sao Paulo y Palo Bonito, Paloé. En efecto, hay que matar al perro con rabia y al virus de la rabia misma. Un ejemplo, lo sucedido con Alemania luego de perder la guerra en abril de 1945. De hecho, y sin quererlo, los vencedores occidentales, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, surgieron dos Alemanias, la del oeste y la del este. La primera retomó la democracia vivida entre 1919 y 1933, pero no lo hizo de modo autónomo, sino tutelada por los vencedores que introdujeron nuevos preceptos allí donde había que extinguir las raíces nazis vigorosas desde 1933. Por fin, el 12 de mayo de 1949 se aprobó la ley fundamental para la República Federal de Alemania, Constitución, en la capital de entonces Bonn, patria de Beethoven,
cuya 9ª sinfonía, estrenada en Viena en 1824, habría de ser la semilla del himno de la Unión Europea. La ley fundamental fue firmada por los aliados occidentales. La promulgaron el 23 de mayo, víspera para nosotros de la batalla de Pichincha ganada 127 años antes. Con su constitución y la ayuda del Plan Marshall, la República Federal se fue para arriba y solo un año después en Gran Bretaña se empezó a hablar del milagro alemán. Para que en 2071 se produzca el milagro ecuatoriano, debemos apresar a todos los correístas condenados y condenar a los condenables, cambiar la Constitución del 2008 por la del 98 con aumentos, seguir consiguiendo préstamos, fomentar la exportación, educarnos en hombría y mujerío de bien, tender una mayor equidad económico-social y armar a fondo nuestra patria tan bella. El municipio de Quito ha lanzado su plan de restricción vehicular Hoy Circula, que permite la movilidad por meses y días específicos. Recuerde que los meses impares son enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre. Y hoy martes circulan los vehículos terminados en placa par 2, 4, 6 y 8. Y así concluimos un programa más de su noticiero Telesucesos. Manténgase en la sintonía de nuestra programación y no olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos, Instagram @telesucesos_, Twitter @telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y también en nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos.